Un saludo cordial, señores espectadores de Canal 5, el líder de la Corporación Televicentro. Fieles a nuestra cita dominical, estamos aquí después de la película de Noche de Gala en el programa Vanegas. Agradecidos, por supuesto, por la generosidad de vuestra compañía. En este programa, en donde converso y dibujo y converso cada semana, con invitados especiales que tienen importantes testimonios, opiniones, interpretaciones que aportarle a la comunidad. El día de hoy revisaremos el plan económico del Banco Central de Honduras, la política monetaria, toda la situación referida al desarrollo económico del país, con la autoridad del Banco Central de Honduras, que ha dejado su cargo para ocupar una importante función en el Banco Interamericano de Desarrollo. Es un gusto para nosotros darle la bienvenida al expresidente del Banco Central y coordinador del Gabinete Económico del gobierno actual, el doctor Marlon Tábora. Bienvenido, doctor Tábora. Gracias nuevamente, don Darío, por la oportunidad. Es un privilegio poder compartir con usted y con el pueblo hondureño. Es un gusto tenerlo aquí. Déjese dibujar, por favor, si es tan amable. Con todo gusto. Yo probablemente sea uno de los funcionarios que más caricaturas ha tenido en este gobierno, así que una suya me honrará esta colección que ya tengo en este momento. No todas están a favor, ¿no? No, la mayoría no. Esperaría que la suya sí. Así que... ¿Ya va marcando usted fronteras? No, yo siempre trato de tener un buen diálogo, de aprovechar. Obviamente la responsabilidad que yo tengo me ha obligado a tomar algunas decisiones por las que probablemente no sean muy popular. La caricatura que voy a hacer es una caricatura personal, básicamente de sus características. Voy a poner mano a la obra y espero estar a la altura de sus exigencias. ¿Cómo sale usted en las caricaturas normalmente? Bueno, los mayores críticos son mis hijos, siempre. ¿Qué destacan? A ellos no les ha de hacer mucha gracia. No, pero últimamente creo que han aprendido a tener un mejor sentido del humor y entender que es parte del trabajo que yo desarrollo día con día, de tener que salir no solamente en los medios de comunicación, pero también especialmente en los medios escritos a través de una caricatura. Muy bien. Voy entonces a esmerarme para que, si no le gusta a usted, por lo menos a los chicos de la casa les satisfaga. No, seguramente ocupará un lugar muy especial en mi casa, de eso se lo puedo garantizar de antemano. Muchas gracias. Ramsés es su segundo nombre, ¿no? Ramsés es mi segundo nombre. Es con el nombre... unas hondas raíces históricas. Sí, es una historia muy cierta. Mi madre, cuando estaba embarazada, estaba en el cine viendo Los 10 Mandamientos con Marlon Brando, por un lado, y Jules Briner, que era Ramsés, que era el faraón. Y le pegaron los dolores estando en el hospital, salió para el hospital y después cuando decidió ponerme un nombre, se le vino me imagino que quedó muy impactada por la película y dijo, voy a ponerle Marlon Ramsés. En honor a Marlon Brando. En honor un poco a Marlon Brando, que era el actor en ese momento, y en este caso al faraón de Egipto, que era Ramsés II en esa película en particular. ¿Con quién se identifica más? ¿Con un actor de cine o con un faraón? No, con ninguno de los dos. Yo creo que tengo una identidad propia que he tratado de desarrollar por mucho tiempo, donde los rasgos vienen mucho de mi familia, de mi casa, especialmente de mis abuelos y mi madre, que han marcado de una u otra forma lo que es mi vida. Hogar de Occidente, ¿no? Soy copaneco, a mucho orgullo. Desarrollé mis primeros años de vida en Santa Rosa de Copán. Después mi madre, en busca de mejores oportunidades para mí, se vino a Tegucigalpa y tuve la oportunidad de estudiar aquí en Tegucigalpa. Don Marlon, ¿es cierto que su salida del Banco Central ha incomodado al presidente? No, yo creo que esta es una plática que había tenido con el presidente desde hace mucho tiempo, don Darío, y yo quisiera aprovechar para comentarle algo. Primero, comentarle cómo vine para que después pueda entender la salida. El 20 de diciembre del año 2013, cuando el presidente Hernández ya había ganado las elecciones, pero no había tomado posesión, yo trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Sí. Tuve la oportunidad de venir en aquel entonces con el presidente Moreno del BID a despedir al presidente Lobo y a darle la bienvenida al presidente Hernández. En un desayuno en la casa del presidente Hernández, justo antes de irnos al aeropuerto, él convocó una conferencia de prensa para explicar cuáles habían sido los alcances de la reunión con el presidente del BID. Y de buenas a primeras dijo, voy a aprovechar para informarle al pueblo hondureño que el próximo presidente del Banco Central y coordinador del Gabinete Económico será Marlon Tábora. En ese entonces
La noticia me tomó por mucha sorpresa porque... ¿Usted no lo sabía? No, yo había venido colaborando con él desde antes en el proceso de preparación, sobre todo por mi rol en el BID, pero no estaba preparado ni para la noticia en ese momento, ni mi familia no estaba. ¿Sin que usted lo supiese? No, porque yo creo que esa era una forma de comprometerme en el buen sentido de la palabra a la confianza que él siempre ha depositado en mí, al respeto profesional, porque si hay algo que yo le tengo que agradecer al presidente Hernández, es que hasta el día de hoy que yo he estado en mi cargo, él nunca me ha llamado ni para presionarme, ni para informarme, ni para decirme lo que tengo que hacer. Y eso es algo que yo profesionalmente valoro muchísimo y que reitero mi compromiso de seguirlo apoyando de la misma forma como hasta el día de hoy. ¿Y por qué se va? Por temas eminentemente familiares. Mi familia vive en Estados Unidos. Yo he tenido sacrificada a mi familia por más de 2 años a fin de hacerle frente a este reto. Ya habíamos platicado desde el inicio con el presidente que al llegar a este momento de tiempo a mí me gustaría reevaluar qué era lo que iba a pasar con mi vida y obviamente creemos que hemos hecho la tarea de una u otra forma, específicamente en el rol que nos fue asignado, lo que no significa que todavía haya muchos retos por delante, pero creíamos que era el momento oportuno, en mi caso particular, para poderme reintegrar a mi familia. ¿Cuál es su afiliación política? Soy del Partido Nacional desde hace muchísimo tiempo, por convicción, pero soy muy respetuoso de la pluralidad política y tengo muy buenos amigos en muchos partidos políticos. ¿Qué encontró el Gabinete Económico en enero del 2014? Una situación muy compleja, con un déficit fiscal muy alto, con falta de credibilidad, sobre todo en la economía hondureña y un alto nivel de incertidumbre. Y como lo dije desde la primera entrevista que yo tuve la oportunidad de dar a los medios de comunicación, esa era una de mis metas. Y me voy satisfecho de que creo que gran parte de eso se ha recuperado al día de hoy. ¿Lo que ustedes encontraron es una herencia de irresponsabilidad de Lobo Sosa? No solamente del presidente Lobo Sosa, sino también del gobierno anterior. Pero sí de él también. Sí, hay una parte que podemos decir que corresponde por diferentes situaciones y en el contexto de lo que se encontró el presidente Lobo en aquel entonces. Yo tuve el privilegio de formar parte de ese gobierno al inicio como viceministro de la presidencia y como jefe de gabinete. Y a mí más que nadie me consta por haber hecho la transición del periodo de la transición de la sustitución que se hizo al presidente Zelaya al presidente Lobo. Sin embargo, creo que hay cosas que se pudieron haber hecho mejor. Ya. ¿Cuánta importancia tiene para usted tener dinero en la vida? Muy poco, muy poco. Yo generalmente no me muevo por dinero. Hay mucha gente que me dice: Marlon, estás en el mejor momento de tu vida, estás aquí en una posición que perfectamente te podría generar, ¿por qué te mueves? Lo mismo me sucedió en el año 2010. A mí me mueven otro tipo de incentivos. Para mí el prestigio profesional es muy importante, pero al final he aprendido en la vida de que uno debe de aprender a desarrollar todas las potencialidades que tiene por un lado, pero sobre todo a cultivar temas que de repente son intangibles, como el tener paz, el tratar de ser feliz cada día, el buscar cosas que lo puedan llenar a uno como ser humano, porque el dinero, ¿de qué le sirve si usted no tiene salud, si usted no tiene la oportunidad de compartirlo, si usted no tiene la oportunidad de hacer las cosas que realmente le llenan y le satisfacen? En mi caso, he sido un amante de los libros, así que siempre me apasiona seguir estudiando. Sobre la base de qué valores se mueve usted. Disciplina y honestidad, podría decir que son los dos valores, los dos pilares fundamentales que trato. Siempre trato de ser muy honesto y aquí el tema de la honestidad va muchísimo más allá que simplemente el manejo adecuado de los recursos públicos. Claro. Es el tema de ser honesto con uno mismo, claro, de estar convencido de lo que uno hace, claro, de tener claro a dónde uno quiere llegar y ese probablemente los que me conocen desde hace mucho tiempo saben, y he sido una persona muy disciplinada desde muy pequeño y creo que es parte de los resultados que he obtenido en mi vida. ¿Es usted un hombre honrado? Sí, me considero una persona honrada. ¿Se puede confiar a ciegas en usted? No, yo creo que como ser humano todos tenemos imperfecciones, pero sí me considero una persona honesta. No por nada he estado 3 veces en el gobierno, en posiciones importantes, y hasta el día de hoy podrán diferir en la forma como yo manejo o como yo hago las políticas públicas, pero nadie me puede estar acusando de temas de deshonestidad. Los colaboradores más cercanos creo que han tenido la oportunidad de conocerme perfectamente y podrían dar fe de eso. Y no necesariamente lo tendría que decir yo. Claro. Me estaba hablando usted de libros. ¿Qué lee? Generalmente libros muy técnicos. A mí me apasionan, por ejemplo, los aviones. Entonces siempre tengo la oportunidad de tener una revista sobre temas técnicos, hablar un poco más de aviones. ¿Pero desde qué óptica? ¿Desde practicar la aviación? Yo practico el aeromodelismo. En un inicio intenté ser piloto. Sin embargo, por
por condiciones físicas de aquel entonces, de altura, el tema de la visión o algo, y no pude desarrollar esta afición que yo tengo en el otro Marlon que está dentro de mí. Sin embargo, esa fue una de las razones por las que originalmente estudié ingeniería mecánica industrial, porque el propósito era eventualmente poder irme para otro lado, tratando de siempre estar en la industria. Más recientemente me he involucrado muy de lleno en el tema del aeromodelismo, el cual trato de practicar cuando me queda tiempo, que lastimosamente no es mucho ahora, pero ese es un tema que me apasiona, que me permite desconectarme del día a día, y creo que es importante como ser humano tener ese espacio. Sin que eso signifique que el presidente del Banco Central ande en las nubes, ¿no? No, al contrario, yo creo que una de las características más importantes es estar sobre la tierra. Ya. ¿Cuánto dinero lleva usted en su cartera normalmente? Muy poco, es más, no ando billetera. No acostumbro a usar billetera. ¿No usa billetera? No acostumbro. ¿Y los gastos así? No, generalmente lo ando en el vehículo, en mi mochila, que es el instrumento o el utensilio que... 3 o 4 lempiritas, el peaje. Sí, generalmente se quejan, el periódico. Trato de andar la menor cantidad de dinero siempre. Por principio soy muy controlado con mis gastos, llevo un control muy exacto de qué es lo que gasto y lo que no gasto. O sea que no comparte con un chico que se le acerca en una esquina de un semáforo a Cuando pedir tengo la oportunidad de hacerlo, sí. Muchas personas reconocen precisamente que una de las características por el alto cargo que yo ostento y que mucha gente creería que soy muy diferente a un ciudadano común y corriente, cuando alguien se me acerca y le puedo colaborar con todo gusto, siempre tengo la disposición de hacerlo. Al invitarlo a cenar, ¿usted hay que ir preparado o no, asegurarse de que usted lleve su tarjetita? No, generalmente yo soy el que invito, así que no se preocupe, el día que lo invite a cenar, yo pagaré la cuenta. Gracias, don Marlon. Quiero hablar con usted de algunas cosas de fondo alrededor de los temas económicos del país y que me ayude a entender cómo va a equilibrar usted ahora el nuevo cargo con la responsabilidad de coordinar el gabinete económico. Antes déjeme empezar a entintar esto, que este peinado realmente sí, aunque parece fácil, sí supone un desafío para mí. Anda usted siempre muy peinadito y la caricatura debe de reflejarlo, por supuesto. Don Marlon, ¿a qué cargo va ahora? Ya prácticamente he sido nominado por todos los ministros de Hacienda de la región centroamericana y Belice como el director ejecutivo para Centroamérica y Belice en el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta es una posición que nos rotamos los países centroamericanos. En el caso de Honduras le toca cada 10 o 12 años ahora el tener ese privilegio. En mi caso, el hecho de haber estado en el pasado en el BID y aparte tener un contacto directo con los colegas de la región centroamericana, creo que ellos han conocido mi trabajo y le permite hacer. Ahora, en relación al tema de lo que usted mencionaba, de cómo vamos a balancear mi rol en el BID con el nuevo rol del gabinete económico, el pedido específico del presidente Hernández en ese sentido obedece a dos situaciones en particular. La primera es que yo he sido su coordinador durante este tiempo y hemos definido una metodología de trabajo con los colegas que forman parte del gabinete económico. En este caso, el ministro de Hacienda, la presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y la ministra directora de la DEI. El rol de cada uno de ellos le voy a pedir que me lo explique después de una pausa, por favor, y cómo van a articular todo eso para poder tener éxito en la gestión económica del gobierno. Con todo gusto, con todo gusto. El expresidente del Banco Central de Honduras, don Marlon Tábora, comparte con nosotros hoy el conversatorio estelar de Canal 5 en el programa Vanegas, que vamos a detener un minuto mientras toman la palabra nuestros patrocinadores. El domingo, después de Noche de Gala, tenemos una cita aquí en Canal 5, el líder de la Corporación Televicentro. Podemos ser alcanzados también en toda la aldea global a través del sitio en internet de esta emisora de televisión que difunde su imagen y su sonido, particularmente los de este programa, desde el estudio Rosario Sagastume de Ferrari en Tegucigalpa, para todo el planeta a través del sitio www.televicentro.hn. Llegue allí,
comparta la voz con sus amigos y con sus parientes, con sus contactos a través de todo el globo, este planeta azul que se convirtió en una pequeña aldea al alcance de un clic, y acompañe nuestro programa. Ahí está, en la lista de noticias, ahí está, en el número 9, ahí aparece el programa Vanegas. Somos el último en la lista porque somos los más nuevos en la frecuencia, pero por supuesto queremos contar con su preferencia siempre. Aquí dibujamos y conversamos. Aquí preguntamos para que sean nuestros invitados los protagonistas. No les invito para que vengan a escuchar sermones míos, ni mucho menos. Les invito para que sean ellos los que nos ilustren, los que le cuenten al pueblo de Honduras cómo y por qué están pasando las cosas. El coordinador del Gabinete Económico del gobierno actual, el doctor Marlon Tábora, nos acompaña en esta oportunidad. También en honor a él elaboro una caricatura. El peinado ya está más o menos. En eso yo sé que usted es muy estricto. También el caricaturista debe ser muy estricto. Vamos a seguir en lo demás a ver si continuamos haciendo justicia, doctor. No, yo estoy seguro de que así será. Muy bien. Algunas cosas de fondo que quiero que usted me ayude a entender. Han mencionado ustedes en varias oportunidades, no solamente ahora, sino en los últimos años, que primero hay que reactivar la economía, que primero hay que establecer orden, hay que estabilizar primero la casa para luego reactivar la economía y que veamos que la cosa florece, por decirlo en términos simples. Eso nos lo han venido diciendo todos los cabecillas de los ajustes a lo largo de los últimos años, y venimos escuchándolo eso casi desde 1990, desde aquel marzo de 1990 cuando el gobierno anunció un severo plan de ajuste económico, que es probablemente el primero que conocimos como paquetazo y con otros apellidos que el pueblo de Honduras tiene todo el derecho de utilizar. Perdón. Muy bien. A pesar de eso, no hemos visto los resultados en tantísimo tiempo, ni muchísimo menos aspectos esenciales para el ciudadano, al que poco le interesa la macroeconomía, como es la generación de empleo. Aquí está mi pregunta concreta, doctor. Sí. ¿Por qué no vemos generación de empleo? ¿Es que acaso el gobierno actual no tiene un plan de generación de empleo? No, yo creo que aquí vamos a separar dos cosas y creo que usted las ha mencionado y las ha puntualizado de forma muy precisa. La primera es entender cuál ha sido el rol de nosotros como gabinete económico en esta primera etapa del gobierno del presidente Hernández. Como usted me mencionó o me consultó al inicio de la conversación, nosotros recibimos en el año 2013 una situación bastante complicada, especialmente por el exceso del déficit fiscal y el deterioro de las finanzas públicas. Que eso estaba afectando de manera directa al ciudadano de calle, como nosotros lo llamamos, al ciudadano común y corriente, que está más preocupado por ver cómo logra un ingreso para hacerle frente a sus principales necesidades del día con día. Sin lugar a dudas, y yo cada vez estoy más convencido de que el país no podría promover mayor equidad y crecimiento económico si no se resuelve la parte macroeconómica. Y la razón fundamental es precisamente porque el gobierno muchas veces emplea, por ejemplo, a 100,000, 200,000 personas de los 8 millones de habitantes que vivimos en esta aldea, como usted le llama, y que me gusta el concepto. Difícilmente nosotros como Estado, como gobierno, seremos capaces de generarle empleo a una gran cantidad de personas que todavía están fuera del gobierno. Para eso se requiere tener estabilidad macroeconómica, especialmente por dos elementos que nos parecen fundamentales. El primero es certidumbre y confianza. O sea, difícilmente en este país habrá más inversión, que es la que al final genera el empleo, especialmente del sector privado, si no se generan condiciones de certidumbre y de confianza en este país, que hemos tratado de hacerlo. Y segundo, poner en orden las finanzas públicas, don Darío, porque ¿cuál ha sido una de las quejas más importantes que nosotros hemos tenido? Los impuestos. Porque la gente dice, ya no puedo con más impuestos, ya no puedo con más tarifas de energía eléctrica, ya no puedo con mayor costo de los servicios públicos en general. Y eso muchas veces se debe o obedece precisamente a tener la necesidad de corregir estos desórdenes. Entonces el contexto es muy importante en ese sentido. Entonces nosotros como gabinete económico pusimos como una de las metas fundamentales recuperar esa confianza y poner en orden las finanzas públicas para garantizar eso.
¿Para qué? Para que hoy podamos empezar a cosechar. Sin embargo, este es un proceso de mediano y de largo plazo. ¿Quién más que yo quisiera poder venir acá y decirle hemos crecido al 6-7% como el país lo requiere? Pero sabemos que este es un proceso que nos va a tomar cierto tiempo. ¿Y a usted le parece de corto plazo que vengamos de ajuste en ajuste desde el 90? No, ¿O es que no ha habido disciplina? Yo no me puedo responsabilizar por lo que han hecho la gente en el pasado. Pero lo que sí le puedo decir, y usted acaba de decir, cuando a mí me preguntan cuál es el principal reto que tiene el país en materia económica, todo el mundo puede decir crecer más. No, es mantener la disciplina. Porque el problema es que hacemos la disciplina 1 o 2 años y después nos indisciplinamos y nos cuesta 4 o 5 podernos recuperar. Sí, eso es razonable. Entonces ese es parte del problema que hemos tenido. Entonces necesitamos primero, y aquí usted va a jugar un rol muy importante como ciudadano del pueblo en el Congreso Nacional, es lo que nosotros hemos venido promoviendo, una ley de responsabilidad fiscal. ¿Por qué? Para garantizar que independientemente de quién sea el gobierno, el tema de la disciplina fiscal sea un elemento fundamental. ¿Para qué? Para que usted pueda priorizar el gasto público y usted determine en función de las prioridades del país a dónde se colocan los recursos. Ahí también se le debería de colocar techo a la deuda. No necesariamente, porque el problema del endeudamiento es cuando usted se endeuda para temas improductivos y cuando usted no tiene para capacidades. Entonces uno lo que evalúa ahí es la capacidad que tiene el país de darle servicio a la deuda. O sea, usted puede tener mayor deuda en la medida que tenga mejores condiciones para hacerla. ¿Y cuál ha sido la característica importante en el tema de deuda? Por ejemplo, nosotros ahorita lo que hicimos fue mejorar las condiciones de costo y de plazo de la deuda y eso automáticamente nos abre espacio fiscal para poder invertir, por ejemplo, en carreteras o para poder invertir en temas de educación o en temas de seguridad o en el tema que al final se defina que es la prioridad para este país. Una de las cosas que usted me mencionó, señor coordinador del Gabinete Económico, es que uno de los asuntos más incómodos para los ciudadanos es el asunto de los impuestos. Sin duda. Uno de los ajustes más durísimos que ha vivido la sociedad hondureña ha sido el que ustedes aplicaron al inicio de este gobierno. Aumentaron el impuesto sobre venta, eliminaron una serie de subsidios, aumentaron los costos de la gasolina, despidieron una cantidad de empleados de la administración pública, hicieron un conjunto de medidas entre las que muy poquísimo tocaron el tema de las exoneraciones fiscales, que el presidente Lobo llegó incluso a rotular con una cifra que nos espantaba, que rondaba los 20.000 millones, no sé cuánto más. 6% del PIB, que son aproximadamente 24.000, 25.000. ¿No le parece a usted eso escandalizante para una sociedad que tiene una economía tan débil como la nuestra? Sin lugar a dudas. El problema de las exoneraciones, y el problema aquí es cuando no somos tan específicos, es que, por ejemplo, la mitad de las exoneraciones viene por el lado de los impuestos del combustible que se utiliza para generar la energía eléctrica que en todo caso habría que trasladarle al consumidor. Y eso fue una decisión en ese momento del por qué esa exoneración en particular, digamos, no se tocó. Pero no solo en ese sector. Pero hay un sinnúmero de sectores y estamos de acuerdo. ¿Y por qué no las eliminaron si está de acuerdo usted conmigo? Porque en ese proceso estamos ahora. Estamos iniciando el proceso de simplificación tributaria que pasa por el proceso de la revisión de los tributos, de quiénes pagan los tributos, de cómo se distribuyen los tributos en la sociedad, porque aquí volvemos a un punto que usted me parece que es muy relevante. Si nosotros hubiéramos encontrado una situación, o si el país estuviera en una situación diferente, probablemente no hubiera habido necesidad de aplicar ese nivel de cargas impositivas que se aplicaron en el año 2013. Y eso es muy importante que no lo olvidemos, porque no ha sido el primero, y si nosotros no entendemos que la disciplina fiscal es fundamental, seguramente no será el último. Y eso es lo que a mí más me preocupa como coordinador del Gabinete Económico, garantizar que las finanzas públicas se ponen en orden para evitar este tipo de situaciones y eventualmente ampliar la base tributaria para ir reduciendo los tributos. Ahora, tengo que reconocer que el marco tributario que tenemos hoy por hoy tiene un sinnúmero de imperfecciones en las que debemos de trabajar en el corto plazo, precisamente para facilitar la inversión y de una u otra forma para poder utilizar la política tributaria como un mecanismo de redistribución de la riqueza, porque es parte del problema que tienen los tributos en este país. Y le reitero, doctor Tábora, el hecho de no tocar las exoneraciones con sensatez, con inteligencia y con patriotismo es
nada menos que profundizar un sistema tributario inequitativo, injusto, hasta inconstitucional. ¿O no? No, yo no soy jurista y no podría entrar en ese tema. Coincido plenamente con usted en el sentido de que el sistema tributario tiene que ser más progresivo, promover mayor equidad y redistribución de la riqueza, y que probablemente, sin lugar a dudas, el que tenemos hoy no satisface todos esos requerimientos que un buen sistema tributario de un país debería de tener. Les hemos observado a ustedes en los últimos meses casi lanzando las campanas al vuelo con el crecimiento económico de 3.5%. Sí. Sin embargo, ese no es el más grande de Centroamérica, es probablemente el cuarto de Centroamérica, por debajo de Panamá, por debajo de Guatemala, y tampoco es un enorme avance en relación con lo que hemos tenido en los últimos años. Incluso el último año del gobierno de Maduro y el último año del gobierno de don Manuel Zelaya, para mencionar dos de distintos signos políticos, tuvieron números mejores que el que ustedes tienen ahora. Sí. Explíquemelo. Ok, facilito. Para empezar, estamos comparando peras con manzanas o peras con sandías. Crecimiento económico estamos pero el comparando. Problema es que el crecimiento económico depende de un sinnúmero de condiciones que hoy por hoy no estaban dadas. ¿Cuáles son las condiciones que hoy les hacen a ustedes por ejemplo, distintos? El último año, estamos apenas en el segundo año del gobierno del presidente Hernández. A mí me gustaría comparar el último año del gobierno del presidente Hernández con el último año de los demás. Del presidente Maduro, por ejemplo, que es el que más se va a equiparar. ¿Por qué? Porque al gobierno del presidente Maduro, del cual yo tuve el privilegio de participar, le tocó hacer una situación muy similar a la que estamos viendo nosotros ahora. Entonces, y de crear las condiciones. En cambio, el gobierno del presidente Zelaya, y lo hemos platicado abiertamente con él, encontró unas condiciones mucho más favorables que las que nosotros tenemos. Por ejemplo, el nivel de endeudamiento, la cantidad de recursos públicos que se utilizaban para el servicio de la deuda en estos gobiernos, versus la cantidad de recursos públicos que nosotros hoy utilizamos para pagar el servicio de la deuda. Hoy por hoy, don Darío, y usted lo puede conocer perfectamente porque está en el Congreso Nacional, donde se aprueba el presupuesto, 30% del presupuesto general de la República se utiliza para servicio a la deuda. Eso en un país como Honduras es completamente inaceptable con la gran cantidad de necesidades que tenemos en ese país. Entonces, si nosotros tuviéramos esos recursos para utilizarlos para otra situación, probablemente sucederían dos cosas. Uno, los tributos pudieran ser menores, porque tendríamos menores necesidades de ingresos para hacerle frente a las obligaciones, o yo lo pensaría más bien en positivo. Tendríamos la posibilidad de resolver temas estructurales en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de infraestructura productiva, sin necesidad de tenernos que endeudar. Entonces, el éxito acá está en garantizar de que yo tengo una masa de recaudación tributaria que me permite hacerle frente a esas necesidades del país sin poner en precario la economía del mismo. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos hecho un ajuste fiscal de cerca de 4 puntos del PIB y aún así seguimos creciendo. El pronóstico de crecimiento económico de los vecinos es hacia la baja. El único pronóstico de crecimiento económico hacia la alza hoy por hoy es el de Honduras. Nicaragua se mantiene estable. En Costa Rica lo acaban de bajar. Ya incluso está por debajo de la perspectiva de Honduras. Entonces, cuando comparamos, por ejemplo, hay gente que quiere comparar El Salvador. El Salvador tampoco lo podemos comparar porque es una economía dolarizada, que tiene un comportamiento completamente diferente. Como le dije al inicio, hemos avanzado muchísimo, yo me siento muy orgulloso de eso, lo que no significa de que no vengan retos por delante. Lo importante acá es que independientemente de quién está al frente de las instituciones o al frente del gobierno, podamos entender de que el país requiere estabilidad para promover inversión y para poder promover empleo. Quien coordina el Gabinete Económico está esta noche con nosotros conversando en Canal 5 en el programa Vanegas, en el cual, además de la conversación, elaboramos una caricatura aquí en vivo, cuyos detalles vamos a continuar mientras detenemos un minuto la andadura de nuestra plática. Siga con nosotros, que después del programa esta plática se pone mejor. Gracias, queridos amigos, por acompañarnos. La emisión de nuestro programa todos los domingos después de Noche de Gala. Repetimos el domingo siguiente a las 7 de la madrugada, muy tempranito. Saludo a toda nuestra audiencia del domingo por la mañanita.
Gracias por acompañar nuestro programa Antes de los Deportes en Canal 5 a las 7. Es la repetición del programa Vanegas. Interactúe con nosotros haciéndonos llegar sus comentarios a través de los espacios que tienen los espectadores en las redes sociales de Televicentro. En el Facebook, ahí está una página de Televicentro. En el Twitter, ahí está la presencia de la corporación líder en la televisión hondureña y también particularmente la cuenta del programa Vanegas, @VanegasTVC. Háganos llegar ahí sus puntos de vista sobre lo que exponen nuestros invitados. Si ustedes tienen algún comentario que formularles, es bienvenido. Nosotros estamos siempre muy honrados con la intervención de cada uno de nuestros espectadores. Un maletín aquí en su mano derecha en la caricatura no viene mal. ¿Le parece? Usted sabe la historia del maletín. Y en movimiento. De los presidentes de los bancos centrales. A ver. Eso es una historia que obedece especialmente a su fundador, el doctor Paul Vinelli, que siempre, si ustedes recuerdan, andaba con un maletín y esa era una vestimenta tradicional de los banqueros centrales y los funcionarios del Fondo Monetario, de andar un maletín siempre negro y de traje oscuro para representar un poco el estigma o el prototipo de lo que es un banquero central. Así que viene bien en este caso. Viene bien en la caricatura. Sí. Viene bien en la caricatura. Magnífico. Y está usted avanzando, corriendo, casi volando. Ahora que me habló de su afición por la aeronáutica, viene bien también en la caricatura. Sin lugar a dudas. Don Marlon, el peso de la deuda es enorme y usted estaba aludiéndolo. Este año tengo estimado que se pagarán cerca de 30.000 millones para la deuda, incluyendo capital e intereses. Correcto, ¿Es así? Es correcto. Más o menos ese es el global de la cifra. 12.000 aproximadamente de intereses y el resto es capital. Eso significa más o menos el 45% de los ingresos tributarios del Estado hondureño. Eso es escandaloso. Sí. Eso es escandaloso. Hágame una reflexión sobre eso y anúncienos cuánto pagaremos, por ejemplo, en los próximos 2 años. Mire, recientemente nosotros hemos logrado reestructurar hasta la fecha de hoy el 93% de la deuda interna del país, que era aproximadamente 60.000 millones, por ponerlo en números redondos para facilitar un poco el diálogo con la población. Sí. Anteriormente la tasa de interés promedio era del 15%. Entonces solo ahí aproximadamente, solo por esa deuda, los intereses eran 9.000 millones por año. Ahora la tasa de interés hemos logrado bajarla por debajo del 10%. O sea que automáticamente eso representa un ahorro en pago de intereses arriba de los 3.000 millones de lempiras. Y ese es parte del trabajo que nosotros hemos venido realizando y que probablemente la ciudadanía no lo ve. Sí. Ahora, usted me va a decir, ¿qué van a hacer con esos 3.000 millones? Porque es la pregunta del millón de toda gente. Honduras sigue teniendo déficit fiscal y el déficit fiscal hay que financiarlo. Como yo lo he venido diciendo, no solamente nos preocupemos por el déficit per se por un número, sino lo que implica. Lo que implica es que mientras usted tenga déficit fiscal, siempre va a requerir deuda para poderle hacer frente a ese déficit. Desde luego, desde luego. Y por eso es que la gente no entiende, no nos están haciendo el trabajo porque la deuda se va a incrementar. Pero a pesar de eso, don Darío, hoy por hoy, nosotros el nivel de endeudamiento público como porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto, ha disminuido. Hay gente que dice, sí, pero es que como sube el PIB y es el denominador, entonces es más fácil que estar manejando indicadores. Sí, pero en términos el factor reales, de conversión que tienen es más grande. Sí, pero al final lo que nosotros hemos logrado es precisamente eso. Disminuir el costo de los intereses de la deuda pública. Sin embargo, la deuda pública todavía sigue siendo de un peso específico en el presupuesto general de la República muy grande. Y como usted bien lo mencionaba, en los ingresos tributarios muy grande. Yo personalmente, y este es un criterio meramente técnico y profesional, considero que el endeudamiento público debería de servir única y exclusivamente para el financiamiento de inversión, no para el financiamiento del gasto corriente. El gasto corriente debería de financiarse con ingresos corrientes. Y es ahí donde una parte de la pregunta anterior que no le respondí, es el Estado no se puede dar el lujo de tener más empleados de los que realmente necesita, porque eso implicaría que necesitaría más recursos para poderle hacer frente a esas obligaciones. Y esos recursos solamente pueden venir de 2 lados, o de los impuestos o de más deuda.
que ninguno de los dos son beneficiosos para la población. Por eso es importante crear condiciones para que el sector privado invierta, para que se generen más empleos, no necesariamente el plan de empleo del gobierno, porque el gobierno no debería de tener un plan de empleo per se, sino crear las condiciones que favorezcan el empleo y favorecer y crear condiciones para que sectores estratégicos puedan crecer y generar empleo, porque de lo contrario, la carga se viene nuevamente al Estado. Pero para generar empleo, usted lo sabe mejor que yo evidentemente, se necesita que de manera sostenible se esté generando un ambiente de negocios claro, nítido, de reglas que generen esperanza, confianza para la inversión nacional y extranjera. Que sean predecibles. Sí, que sean predecibles. Que sepan más o menos en el corto, mediano plazo lo que pueden encontrar y que no vayan de sorpresa en sorpresa. La inversión extranjera no se ha estado reactivando como el gobierno esperaba. El 60% de la inversión extranjera es más bien una reinversión de las utilidades. Gran parte. No 60, como 40 y pico por ciento, pero es un porcentaje grande. Muy bien, las cifras oficiales suyas nunca van a coincidir con las mías. Está bien, pero igual. Exactamente. Usted siempre defenderá números que le favorezcan a la tesis del gobierno. No. Pero no considera que la falta de una solidez en las leyes tributarias, la falta de justicia, de equidad tributaria y un poco también la agitación política son elementos que han venido a ensuciar un poco el ambiente para la inversión, por lo menos en los niveles en que ustedes esperan. No, definitivamente que sí, pero antes de eso le quiero contestar dos cosas en relación al tema de las cifras. El tema económico no debería ser un tema de discusión política partidaria, sino de política pública. No se lo estoy discutiendo así. Y yo creo que eso es importante entenderlo. Sí, pero a mí no me haga esas advertencias señalándome con el dedo. No, perdón, es parte de una manía que yo tengo. Pero es de ser profesor y de utilizar las manos. Muy bien. Así que me disculpo, pero que la caricatura no le terminaba. Así que le puede poner el dedo. No hay ningún problema. Pero el tema es el siguiente. A ver. Honduras tiene como porcentaje del Producto Interno Bruto los niveles de inversión extranjera directa más alta de la región centroamericana. Eso es una realidad. Si bien es cierto, gran parte de la inversión extranjera directa, porque me voy a referir a la inversión extranjera en primer lugar, no a la inversión total, porque la inversión nacional es mucho más importante incluso. La inversión extranjera directa ha venido creciendo de manera sostenida, probablemente no en los niveles que nosotros quisiéramos. Y en eso coincido plenamente con usted. Y eso obedece no solamente al tema tributario. El tema tributario juega un rol muy importante sin lugar a dudas, pero también el tema de seguridad ciudadana. Entonces, cuando estamos hablando del tema de inversión, el tema de seguridad juega un rol muy importante. Y ahí no me corresponde a mí hablar del tema de seguridad, pero gran parte del esfuerzo que se le reconoce al presidente Hernández es todo lo que se ha venido haciendo en materia de seguridad precisamente para recuperarlo. Y hay un sector muy específico que depende del tema de seguridad. De la seguridad. El tema de turismo, por ejemplo, que es un tema de gran potencial en el país, donde tenemos unas riquezas propias y una ventaja comparativa muy importante, que genera mucho empleo y que depende básicamente del tema de la seguridad y que no existan salvaguardas o alertas internacionales de que no pueden venir al país. ¿Y el elemento de la agitación política dónde me lo deja? El segundo elemento es el tema de la estabilidad política. Sin lugar a dudas, como nosotros como Gabinete Económico, no sé si usted recordará, hace una semana salimos, antes de que comenzara todo esto, de nuestra preocupación de que los temas se resolvieran en la mesa del diálogo, que tratáramos de construir un consenso en los diferentes temas, precisamente porque eso tiene un efecto directo en la percepción del inversionista en relación a lo que está pasando en el país. La agitación política no ha venido, señor Tavora, únicamente porque hayan ciudadanos en las calles reclamando que se combata la impunidad y la corrupción. Ha venido por muchos otros factores. Sin duda. ¿Cómo recibieron ustedes, por ejemplo, que 16 diputados fuesen a la Corte Suprema de Justicia a agitar las banderas de la reelección? ¿Eso altera la situación política? ¿Sí o no? En general, todas las situaciones que se perciban que hacia el futuro genera cualquier tipo de inestabilidad o de incertidumbre, genera de una u otra forma inquietud, una actitud de restricción, de esperar, decir, no invierto hasta que este tipo de situaciones. Y esto no es un tema nuevo. Y creo que el ejemplo más claro lo vivimos en el año 2009,
Cuando usted ve el comportamiento del crecimiento económico de las principales variables macroeconómicas en el 2009 fueron altamente afectadas por el tema político y por el tema, pero sobre todo es el tema de la incertidumbre. Porque hay países que pueden tener un diálogo muy franco, muy cándido en materia política y entrar en estas discusiones. Y el ejemplo más claro, hasta antes de esta situación, era por ejemplo en Guatemala. Guatemala era probablemente la economía de Centroamérica que mayor estabilidad tenía y mejores indicadores macroeconómicos ha tenido y mejor calificación ha tenido. Porque independientemente de los vaivenes políticos, que en Guatemala han habido muchos, hubo guerra, ha habido mucha pluralidad política, siempre se garantizaba cierta estabilidad. Hasta hoy se ha visto ya el tema un poco complicado. Claro. En cambio, en el caso de Honduras y Nicaragua, de forma muy particular, vemos que esa situación siempre tiene un vínculo directo con el tema de atraer la inversión extranjera directa. Y hoy por hoy, nuevos sectores, porque ese es el otro tema importante y que tal vez no lo discutimos antes y que usted lo preguntaba es, ¿por qué no crecemos más? ¿O por qué no se genera tanto empleo si tenemos ese crecimiento económico? Porque estamos creciendo en sectores que no son intensivos en el uso de la mano de obra. Y necesitamos atraer inversiones en sectores que nos puedan generar empleo. Sí. Ahí, por ejemplo, la maquila ha jugado un rol muy importante. Sí. Independientemente de los temas laborales, que no soy yo el experto pero ese es un sector. El sector de la agricultura, que tiene un doble impacto y que va a ser parte de mi nuevo rol en el BID a través de la Alianza para la Prosperidad. El tema de promover oportunidades y de acceso, digamos, a financiamiento y mejores condiciones para la ciudadanía en el área rural, para que se dediquen a explotar un potencial importante en materia agroindustrial y agroexportadora como tiene Honduras es fundamental. O el tema de la construcción. El tema de la construcción probablemente es uno de los sectores que más se ha visto afectado por el tema de la inestabilidad y el tema de la incertidumbre. Hay mucha gente que dice, hey, yo no estoy seguro de que realmente debo de invertir en una casa. Usted sabe lo que implica para un ciudadano común y corriente tomar la decisión de adquirir su vivienda. Adquirir una vivienda tiene dos temas intangibles que usted muchas veces no lo ve y no lo puede medir financieramente. Es el tema de estabilidad, sí, y el tema de pertenencia. Claro. Entonces mucha gente dice, si aquí la cosa se complica, seguramente yo voy a tener que salir corriendo, entonces mejor decido no invertir y comprar una casa. Porque probablemente ahí va a invertir todo el patrimonio de toda exactamente, una vida. Exactamente. Entonces, esas situaciones de repente no aparecen en los números fríos. Sí, sí, sí. Y son valores intangibles por lo que es importante crear confianza, por lo que es importante crear estabilidad. Y es importante verlos para entender todo lo demás. Correcto. Es importante verlo porque de lo contrario es, yo conozco gente, muchos amigos con buena educación y con cierto nivel académico y de trabajo que dicen, mejor me voy para Estados Unidos. Sí. Sucedió con el tema de inseguridad en un momento de tiempo que muchas familias prefirieron salir del país, dejar lo que tenían acá o liquidar sus inversiones y buscar nuevos horizontes porque el tema de seguridad les estaba afectando. Doctor Tábora, ¿por qué no se libera la compra y venta de divisas? Estamos en ese proceso de análisis y la razón principal es un tema meramente dogmático, lo llamo yo. A ver. El hondureño, yo siempre he dicho, en Honduras existen dos vírgenes. La Virgen de Suyapa, con todo respeto, y el Empira. Nadie lo puede tocar y aquí el tema de la depreciación del tipo de cambio es un tema que le genera un pánico colectivo sin precedentes. Yo creo que no hay ningún otro tema económico que genere tanto pánico como el tema del tipo de cambio. Ahora, el liberar el tipo de cambio puede tener implicaciones de corto plazo que muchas veces, si no se hacen de forma ordenada, los gobiernos por naturaleza propia no están dispuestos a tomar el costo político asociado con eso. ¿Por qué? Porque nosotros demandamos más dólares de los que realmente producimos. ¿Qué pasa cuando hay escasez de un producto? En general. ¿Qué pasa con el precio? Se especula, se sube inmediatamente. Exactamente. Pero hay países hoy por hoy. ¿Pueden venir entonces escasez ficticia de...? Sí, porque entonces la gente empieza a especular y empieza a invertir. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucedió? Usted mencionó el caso de 1990. ¿Ok? Que se hizo el primer proceso de evaluación en aquel entonces. La gente empezó a especular. Porque ¿sabe cuál es el problema? Que como nadie sabe a dónde va a terminar, ¿sí?,
Usted dice, mejor me compro los dólares hoy, convierto mis lempiras y mis ahorros a dólares hoy, porque probablemente el día de mañana yo voy a requerir más lempiras para comprar un dólar. Bueno, pero ahí también juega un papel fundamental la autoridad monetaria. Sin duda. Porque por eso hay que hacerlo. Economías, incluso parecidas a las nuestras, Guatemala. como Guatemala, en donde se liberó y las fuerzas del mercado son las que van dirigiendo. Exactamente. Y eso no les ha llevado a ellos a una devaluación escandalosa como la nuestra. Es más, se apreciaron el año pasado. Ajá. Pero eso ha sido un proceso gradual. Nosotros hemos venido trabajando. ¿Qué otras cosas? Perdóneme, doctor, pero quiero entenderlo de manera simple. De acuerdo. Y a una persona tan sencilla como yo hay que explicárselo con manzanitas. No hay problema. ¿Qué características tienen ellos que nosotros no tengamos en este momento y que ustedes digan, vamos a alcanzarlo lo más pronto posible para tener esas capacidades y decir, muy bien, el Estado va a soltar un poquito la faja? Sí. De paso, ya existe. Las exportaciones a Centroamérica, por ejemplo, no están reguladas. O sea que hay libre circulación de las monedas en las exportaciones a Centroamérica. O sea, ya ese es un primer paso. Actualmente estamos trabajando con la posibilidad, y no solamente a solicitud de algunos colegas suyos en el Congreso, sino de iniciativa propia del Banco Central, de revisar la normativa de cómo se reciben las remesas. Hoy por hoy, las remesas, si a usted le manda una remesa a su familia o a alguien de Estados Unidos, se la pagan en lempiras. La idea es que eventualmente se la puedan pagar en dólares y usted pueda tener una cuenta en dólares. Y eso es parte de ese proceso. Pero el detalle más importante es la modernización del marco operacional de la política monetaria. Y esa ha sido probablemente la tarea más grande que yo he venido realizando a lo interno del Banco Central. Lo que consista de eso me lo explica después de una pausa, ¿le parece? Con todo gusto. Mientras escuchamos unos mensajes, voy a colocarle el color de la corbata. Aunque me temo ya su respuesta, ¿de qué color le gustaría? Azul. ¿Tiene explicación? No política. Para no aliviar la plática, ya sé que me va a salir con eso. No. ¿Tiene explicación deportiva? Deportiva, 100%. Muy bien, pausa, por favor. Azul como el cielo, azul como el mar y azul como la bandera, azul como la bandera de Honduras. Así, que siempre llevo todos los días conmigo, por lo mismo. Ah, es cierto, usted la lleva en su solapa. Correcto. Solo una bandera lleva, como debe ser, ¿no? Sí. Por supuesto. Yo represento a Honduras. Y si llevara otra azul, que sea la del Motagua, ¿no? 100%. Pues de ese color está la corbata también en la caricatura. El dibujo que es la impronta que hace único nuestro programa. La interacción con nuestros invitados siempre está acompañada con un dibujo elaborado aquí, con los artilugios que me facilitan aquí mis queridos compañeros de Televicentro y con el cariño de nuestros espectadores. Esta es la impronta que hace único en el mundo el programa Vanegas. Gracias a Dios por ese privilegio. Gracias a Dios. Aquí dibujo y converso y dibujo todos los domingos después de la noche de gala. Gracias por permitirnos ser parte de su día. Más o menos estoy llegando al final, a los detalles últimos, a los retoques, para que nuestro invitado quede con deseo de volver al programa. La caricatura del expresidente del Banco Central y coordinador del Gabinete Económico, don Marlon Tábora. Unas preguntas finales, doctor Tábora. Estábamos hablando acerca del tipo de cambio. Sí. ¿Qué visualiza usted, por ejemplo, a los próximos 6 meses vista? La depreciación va a ser muy similar a la que nosotros hemos anunciado, alrededor del 4,5-5%. ¿Y eso estaría garantizado por qué factores para el término del gobierno actual? Ok, hay dos razones principales. Uno, el tema de una menor inflación, que es uno de los factores más importantes, y por otro lado el tema de una mayor acumulación de las reservas internacionales producto de mayores remesas familiares, de mayor inversión extranjera directa y incremento en las exportaciones, especialmente de café. Esos son como que dos elementos fundamentales. Tal vez el único elemento que puede generar incertidumbre en el corto plazo es qué está pasando con las monedas. Como usted sabe, esta semana recientemente las autoridades monetarias de China decidieron de que iban a devaluar el yuan.
Sí. Y eso puede provocar que el dólar se fortalezca y pues, pueda tener un impacto sobre el tipo de cambio, pero no esperamos que sea menor. Acaba de pasar con el euro hace unas semanas y la depreciación hoy por hoy a esta misma fecha el año pasado era mayor que la que tenemos en este momento. Entonces no vemos ninguna situación. Pero lo que sí me parece que es importante es como creo que le había mencionado anteriormente, hemos iniciado un proceso de modernización de la política monetaria. Y eso tiene que ver con el tema de crear infraestructura financiera precisamente para establecer, por ejemplo, mecanismos de cobertura. En la medida que haya mecanismos de cobertura, que usted se pueda proteger a los movimientos en el tipo de cambio, seguramente eso va a favorecer que el día de mañana Honduras pueda tener un tipo de cambio más flexible. Porque aquí la preocupación siempre del tema de la flexibilización del tipo de cambio es la especulación que se puede generar y por ende la depreciación. Pero creo que en la medida que tengamos mecanismos de cobertura seguros, adecuados para podernos cubrir de esa situación, la ciudadanía no tendría necesidad de poderlo ver. Hay un tema cultural, hay un tema de instruir y de comunicar adecuadamente por parte de las autoridades monetarias. Yo he tratado en estos 20 meses, mucha gente dice que he sido probablemente uno de los presidentes más mediáticos en ese sentido, pero más que eso es el tema de comunicar, el tema de explicarle a la gente qué es lo que estamos haciendo, independientemente de que puedan compartir o no nuestra visión. Contésteme casi con un telegrama. ¿Quién se inventó este cuento de una nueva moneda de 1000 lempiras? No, es pura especulación. Nosotros hacemos una revisión del cono monetario. Para que usted tenga una idea, la primera vez que se hizo el análisis del billete de 1000 fue en el año 2002. Desde el año 2002, cuando nosotros hacemos la revisión del programa monetario, hay un componente que se llama el cono monetario. Pero ese no es ningún proyecto No, serio. Nosotros hacemos una revisión, se hace un análisis y todo lo demás. Pero... ¿Y por qué las monedas estas, el lempira, el de 2 lempiras, el de 5? No hay de 3, el de 5, ¿por qué no lo hacen en metal? Sí, ese es parte del estudio que estamos haciendo, porque el costo de producir esos 3 denominaciones es mayor que el valor facial que tiene cada uno de los billetes. Un lempira, mandar imprimir un billete de un lempira les costará a ustedes 8 o 9 lempiras más o menos. Correcto. Correcto. Y en la medida en que los temas de seguridad de los billetes, por temas de falsificación, se van incrementando, en esa medida fabricar un billete resulta muchísimo más caro. Dos últimas cuestiones. Y ya no me queda tiempo, pero son asuntos que yo debo plantearle. ¿Por qué no buscamos como sociedad una autonomía y una soberanía real en el Banco Central de Honduras? 100%, seguramente usted tendrá el borrador de ley, le tocará dictaminarlo, participar en esa discusión. Yo he venido trabajando estos 20 meses en eso. Esperaría que en los próximos 6 meses esa iniciativa pudiera llegar al Banco Central, que me parece que es fundamental. Para que el gobierno del Banco Central no esté supeditado al gobierno del Estado de Honduras. 100% de acuerdo. Eso nos daría un mejor funcionamiento en la economía del país. Hay mucha gente que no le gusta porque dice que es fortalecer o crear otro poder del Estado y no es así. Es simplemente garantizar que la política monetaria, cambiaria y crediticia del país es completamente independiente absolutamente de los vaivenes de la política o de los resabios de un presidente o de los caprichos de un partido, de acuerdo, etcétera, etcétera. De acuerdo. Y la última cuestión, alrededor de eso mismo, de la institución del Banco Central, ¿por qué no se diversifica un poco el directorio del Banco Central en términos de representación por rubros, por ejemplo, para que hubiese ahí gente de distintas disciplinas, y representación geográfica, para que hubiese ahí gente de distintos lugares del país que palpan, respiran y sienten el palpitar de la economía de maneras diferentes? Esa es una posibilidad. Por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos tiene diferentes reservas federales en diferentes zonas precisamente para recoger ese tema. No sé si estamos listos para esa, pero dentro de la evolución que podría tener el gobierno corporativo del Banco Central, definitivamente que una mayor participación y un esquema diferente siempre podría ser una opción en el corto. Probablemente no en la primera revisión del gobierno corporativo del Banco Central, pero creo que podría ser un elemento importante a incorporar y a considerar en el futuro. Antes de colocarle en sus manos el obsequio de nuestros espectadores, voy a compartirlo con ellos, con nuestro público. Les muestro la caricatura que a lo largo de nuestra conversación he estado elaborando del señor presidente del Banco Central, expresidente del Banco Central, coordinador del Gabinete Económico y ahora gobernador del... Director ejecutivo en el Banco Interamericano de Desarrollo. Director ejecutivo en el Banco Interamericano de Desarrollo, don Marlon Ramsés Tábora. La coloco en sus manos con un ferviente deseo, que sea de su buen parecer, doctor Tábora. A ver qué le parece. Muy bien, muy bien. ¿Cree que en casa quedemos bien? Duda.
creo que sí. ¿Cree que le he hecho justicia? Sí, sin lugar a dudas, y creo que ocupará un lugar muy especial en mi casa, no tenga la menor duda, o en mi oficina. Unas últimas cuestiones. Tengo unas preguntitas que quiero que usted me responda con una palabra, si le fuera posible. Sí. ¿Quién fue el mejor presidente del Banco Central antes que usted? El primer presidente. ¿Cómo se autocalifica de 1 a 10? 8. ¿De qué se arrepiente? De no haber estado más tiempo en el Banco Central. Viendo la liquidez en la que nadan, ¿cómo califica a los banqueros? Conservadores. ¿De quién será abogado en el BID? ¿De Honduras o de Centroamérica? De todos los países de Centroamérica, pero con mucha particularidad de Honduras. ¿Cuánto ganará en el BID? No tengo idea en este momento. ¿Aceptaría usted un trabajo por el salario mínimo? Probablemente sí. ¿Cuánto valor tiene el dinero? El que realmente tiene. ¿Para usted? El que me permita satisfacer las necesidades básicas y llenarme de paz y alegría de mi corazón. ¿Qué cosas de las que no se puede comprar con dinero le gustan? El cariño de la gente, por ejemplo. ¿Quién puede considerarse rico? Aquel que es feliz y que tiene a Dios en su corazón. ¿Usted ha pasado bien en nuestro programa hoy? Sin lugar a dudas, y ojalá tenga la oportunidad de poder estar otra vez con usted y compartir probablemente de otros temas o de los temas que... Que tenga muchísimos éxitos. Igualmente le deseo todo lo mejor. Que tenga muchísima salud. Esa es una gran fortuna. Sin duda. Que Dios bendiga a su familia y le cobije siempre, doctor Tábora. Gracias, muy amable. Gracias por haber estado aquí. Igualmente. A todos, gracias. Adiós.